Después César nos dirá a ver si esta es la última clase de esta manera o nos queda alguna. ¿Es eso lo que te Sí, quieren preguntar las chicas? yo Así que creo bueno, les que, doy la bienvenida. Y hoy tenemos un tema muy interesante que preparó César. Y después, bueno, yo se los paso como siempre. Así que bueno, bienvenidas a todas y gracias por habernos acompañado tantos meses. bueno, a ver, las chicas me querían preguntar algo. ¿Es eso lo que me querían preguntar? ¿Si salimos o no salimos? ¿O preguntas de la clase Sí, anterior? más que esa es Bueno, la pregunta principal, después lo demás no sé, esa es la pregunta principal. sobre esa Sí, es la que pregunta todos estamos esperando. les cuento, todos los profesores de FUSADE, Evelyn, Gerardo, Javier y yo, el lunes a la mañana temprano vamos a reunirnos para tomar la determinación si salimos y en dónde, ¿sí? Así que esa es la contestación que les puedo dar hoy. La idea es salir, ¿sí? Pero el lunes nos vamos a reunir todos, vamos a hacer un desayuno de trabajo y ahí nos ponemos en campaña para ver qué día y en qué lugar salimos, ¿sí? Si es al aire libre o si es en lugar cubierto. Todavía esa es la duda que tenemos, porque ustedes saben que aún todavía algunos lugares cubiertos no están totalmente habilitados, ¿sí? Los de al aire libre sí, los cubiertos todavía están en proceso de habilitación. Habilitan el 21 los lugares cubiertos. Por eso hasta el momento Campus no abrió, ¿sí? Recién el 21 va a abrir, pero el lunes tenemos una charla con todos los profes y ahí tomamos la determinación, ¿sí? Así que no sé si está contestada la pregunta de la desesperación. Falta menos, o sea, ya estamos. Aguantamos 8 meses, 3 o 4 días más, creo que no hay problema. Bueno, arrancamos con la clase de hoy, ¿sí? ¿Qué les parece? Yo la estoy viendo a Paula nada más, así que si Paula me levanta la mano es como si fuese mi ayudanta. Así levanta, ya está. Bueno, la clase de hoy, la idea es que la charlemos como siempre, que pregunten, pero vamos a ponernos en lo que son los 40 millones de habitantes, técnicos de la selección argentina o técnicos de una selección. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hace un técnico para elegir 24 jugadoras de un plantel o 22 jugadoras de un plantel para confeccionar una selección, ¿sí? Una selección de fútbol femenino o de fútbol masculino? Contratamos a un técnico, somos dirigentes, todas contratamos un técnico y a partir de ese momento el técnico empieza a elegir jugadoras, ¿sí? Entonces yo les preparé un esquemita ahí para que ustedes vean y sale la primera pregunta enseguida, que es la primera parte del esquema. Teóricamente, uno tiene que elegir una selección de acuerdo al rendimiento que tiene cada jugadora en sus equipos, ¿sí? Lo primero que tienen que rendir es, yo elijo de un equipo de donde juegan. Por lo tanto, lo primero que tienen que tener es un equipo y al ver el técnico el rendimiento en su equipo, determinan que están para una selección del colegio o una selección de un club o la selección de un determinado país, ¿sí? Vamos a volcar la charla a lo que es la selección de un país, ¿sí? ¿Cómo elige un técnico? Por ejemplo, Scaloni, el técnico de la selección argentina, ¿sí? Por ejemplo, Borrello, el técnico de la selección femenina del fútbol femenino en Argentina. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para elegir un plantel es el primer cuadradito que está a la izquierda de la pantalla, arriba, que dice el estilo de juego del entrenador y las variantes que puede tener el entrenador para jugar con esas jugadoras que van a elegir.
¿Por qué digo esto? Pregunto, si yo puedo elegir todas las jugadoras del país, las que quiera, ¿quién pone el estilo de juego? El entrenador, ¿sí? No es que tengo solamente las que están, sino yo puedo elegir de todas las que tengo en el país, elijo las jugadoras que quiero. Por lo tanto, el estilo de cómo jugar lo puede marcar el entrenador, mucho más que en un club. Porque en un club, muchas veces un entrenador llega al club y las jugadoras que están son esas. Y no hay muchas más posibilidades de traer jugadoras de otros lados. Pero acá, en una selección, yo elijo de todo el país las jugadoras que quiero, o de todo el mundo los jugadores que quiero. Por lo tanto, el estilo de juego lo puede poner el entrenador, ¿sí? Primera aclaración importante. En eso se diferencia mucho lo que es un club con lo que es una selección. En un club hay que arreglarse a veces con lo que uno tiene. En una selección uno elige lo mejor y el estilo lo puede poner el técnico mucho más marcado. Bueno, pero solamente vale eso, solamente vale la idea de lo que el técnico quiere, o tenemos que pensar qué equipos voy a tener enfrente. Pregunto, por ejemplo, Argentina, su biotipo de jugador es un determinado biotipo. Generalmente Argentina tiene jugadores que no son muy altos, que en su gran mayoría, estamos hablando del fútbol femenino y del fútbol masculino, no son muy altos, generalmente tienen buena técnica, generalmente entienden de táctica, generalmente están bien preparados físicamente, pero son jugadores de un biotipo determinado. Y quizás nosotros en un mundial o en una competencia de selección nos vamos a encontrar con selecciones que miden 1,90 m, 1,95 m, son mucho más corpulentos, muchos más de juego físico. Entonces, dentro del plantel, también tengo que tener jugadoras o jugadores que puedan enfrentar ese estilo de juego. Entonces, mi elección para elegir dentro de las 22, 24 jugadoras, voy a tener en consideración también con quién me voy a enfrentar. No basta la idea de fútbol mía, sino tengo que tener cuidado ciertas cosas que los rivales me van a poner dentro de la cancha y tengo que empezar a enfrentar esas circunstancias de juego que me van a venir. Entonces, por eso les puse abajo que son virtudes propias o ajenas en el cuadradito que está abajo en la izquierda de la pantalla. No solamente hay que mirar las virtudes que va a tener nuestra selección, sino cuáles son las situaciones ajenas que nos pueden tirar en la cancha, incorporar en la cancha a los equipos contrarios. Bueno, empezamos a elegir jugadoras. ¿Cómo se forma un equipo generalmente? Hay dos formas de elegir cómo hacer una selección. Yo tengo la selección argentina y puedo decir, bueno, tengo a Messi, ¿sí? Lo tengo a Messi, la tengo a la Roqué, ¿sí? Ejemplo. Sobre esa jugadora tengo que armar un equipo, sobre ese jugador tengo que armar un equipo. Esa es una manera de seleccionar. Sobre un jugador tengo que elegir un equipo que se complemente con ese jugador. Esa es una forma de elegir. Pero generalmente lo normal, porque no todos los equipos tienen a Messi en la cancha o a una jugadora que se destaca muy, muy, muy evidentemente, se empieza a elegir desde atrás hacia adelante, ¿sí? Desde las arqueras hacia las delanteras. ¿Está claro? Y ahí empezamos a elegir por líneas, de acuerdo a nuestras necesidades. Generalmente una selección siempre se elige por lo menos que tengan 2 en cada puesto, 2 marcadores de punta, 2 marcadores centrales por derecha, 2 marcadores centrales por izquierda, 2 marcadores de punta por izquierda, y empezamos a manejar todo lo que es la parte defensiva. Y generalmente en una elección de selección se eligen 3 arqueras,
¿sí? 2 es poco, 3 es bastante. ¿Por qué? Porque siempre se piensa que en algún partido, si hay alguna lesión, el puesto de arquera es el único puesto donde se necesitan jugadoras que sean especialistas. Todos los demás puestos puede jugar cualquiera, pero al arco no puede jugar cualquiera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es el cuadradito verde de la izquierda, es cómo se eligen las jugadoras. Las jugadoras se eligen de atrás hacia adelante. Así se forman el equipo, de atrás hacia adelante. Bueno, elegimos 8 jugadoras de defensa. Las 4 más o menos que pueden ser titulares y las 4 que pueden ser alternativas. A partir de ese momento empieza a jugar el estilo de juego que el técnico de la selección cree que tiene que jugar. Y ahí empezamos a volver a la clase anterior, no sé si se acordaron, que había sistemas de juego. 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2, ¿sí? Había distintos sistemas de juego. Las jugadoras o los jugadores que los técnicos de la selección empiezan a elegir tienen mucho que ver con el sistema de juego que ellos tienen en la cabeza inicialmente, ¿sí? Por ejemplo, si uno juega 4-3-3, sabe que va a tener que llevar más delanteros, porque ya piensa en un sistema donde va a tener 3 delanteros, entonces tiene que elegir dentro del plantel, por lo menos tiene que elegir 5 delanteros, ¿sí? Si yo juego 4-4-2, con 4 delanteros, para llevar a una selección está bien, porque llevar 6 es demasiado, porque tengo 2 titulares y después voy a tener 4 para que estén mirando la tribuna. Entonces, de acuerdo al estilo de que el técnico va a poner en la cancha, empiezan a elegir las distintas variantes de qué jugadores empiezan a llevar. Segunda línea, todo el mediocampo. Todo el mediocampo. Y en el mediocampo, para las que ya nos siguieron desde el inicio en la academia, yo la estoy viendo a Paula, con el escudito de estudiantes ahí, tenemos jugadoras que son carrileras. Carrileras son las que corren en el medio por la raya, ¿sí? Se llaman carrileras, por la raya, que van y vienen por la raya. Jugadoras que son interiores, quiere decir que juegan del lado de la raya, pero un poquito más metidas hacia el círculo central, más hacia adentro, se llaman interiores. Volante central, que son generalmente las que le dicen número 5, que pueden ser de más marca o de menos marca, ¿sí? Y después tenemos también lo que ustedes ya conocen, que son las enganche o jugadoras de creación, las que van tratando de marcar, unir el mediocampo con la delantera. Jugadores de creación, que yo ya se los conté la semana pasada, que por ejemplo Riquelme era un jugador de creación. Por ejemplo, Messi es un jugador de creación, que une el mediocampo con la delantera. Entonces, de acuerdo al estilo, yo elijo las jugadoras. De acuerdo a lo que me voy a enfrentar en los rivales, tengo que mostrar algunas variantes para poder enfrentar a los equipos contrarios. Pero también hay un tema importante. Dentro de ese plantel que yo elijo, que pueden ser 22 o 24 jugadoras, tengo que tener algunas jugadoras que yo las llamo comodines. ¿Qué significa comodines? Que pueden jugar en más de una posición, en distintas posiciones, porque necesito dentro del plantel por lo menos 1, 2 o 3 jugadoras que tengan variantes de poder jugar de defensoras, poder jugar de mediocampistas o poder jugar de delanteras. Porque cuando uno va a un torneo como es una Copa del Mundo, empiezan a pasar ciertas cosas durante la Copa del Mundo que hace que
las jugadoras se empiezan a lesionar, o empiezan a tener problemas, o los sistemas de juego que me pone el equipo contrario determinan que yo empiezo a necesitar variantes en el juego. Y para eso, las jugadoras comodines me resultan importantes. Un jugador, por ejemplo, un jugador comodín en River o en Boca. Jugador hombre, ¿eh? ¿Conocen más o menos alguno que ustedes crean que es comodín, que puede jugar a distintos lugares? Pregunto, así a ver si están ahí. ¿Conocen Enzo alguno? Pérez. Enzo Pérez, excelente. ¿Quién contestó ese? ¿Quién contestó? Chicas. Yo, Florencia. Florencia, muy bien. Enzo Pérez es un jugador comodín. ¿Por qué? Porque puede jugar de volante central de marca, puede jugar de volante central de ataque, puede jugar de interior por derecha, ¿sí? Entonces tiene bastantes funciones dentro del campo. Que Gallardo lo haga jugar de una manera determinada no significa que en la selección, por ejemplo, jugó de otra manera. No jugó como en River, jugó de otra forma, jugó de volante por derecha. Entonces, evidentemente es un jugador que se adapta a distintas funciones. Eso es muy importante cuando uno selecciona una selección. Bueno, seguimos con el esquemita. Ahí dice que la elección también puede ser por cualidades físicas, cualidades técnicas y variantes tácticas. Es el cuadradito rojo, que es lo que estábamos hablando recién. Y después viene uno que está en violeta, que dice por liderazgo. ¿Qué les parece cuando uno elige por liderazgo a algún jugador o jugadora? Quiere decir que el liderazgo dentro de un grupo de selección es muy importante porque no basta con el técnico, no basta con el cuerpo técnico, sino el mismo grupo tiene que seguir a alguna jugadora o algún jugador que los represente. Y por ahí hay otro cuadradito también, creo que es el azul, si no me equivoco, porque yo lo estoy viendo muy chiquitito, que también es liderazgo a nivel mundial. Si yo tengo, por ejemplo, en el mundo a Messi, Messi no está en la selección argentina solamente porque es un excelente jugador, sino que lo necesitamos como líder que representa a Argentina y además es una representación dentro del mundo. Por lo tanto, es un desperdicio no citar a ciertos jugadores que están en un buen nivel, pero además nos representan en el mundo de buena manera. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un caso. Ronaldo, ¿en qué selección juega? En la, Portugal. en la portugués, Portugal. en Portugal. Bueno, la selección portuguesa con Ronaldo es una cosa, sin Ronaldo es otra. Pero independientemente que Ronaldo juegue muy bien o juegue más o menos, Ronaldo tiene 34 años. Ronaldo lo necesita la selección portuguesa porque es líder y porque es líder mundial. ¿Alguien sabe, por ejemplo, quién jugaba o juega aún en la selección de Suecia? Zlatan. ¿Cómo? ¿Zlatan? ¿O no? Zlatan. Muy bien. Zlatan solo, ya tiene 38, creo, 38 años. Está jugando en el Milan. Pero solamente la selección de Suecia es reconocida por ese jugador. Entonces, yo creo que va a jugar hasta los 40 años. Y en las últimas eliminatorias, metió en un partido creo que 4 goles y clasificó, y bueno, y logró la clasificación, o la perdió por un gol, no me acuerdo. Pero realmente es un jugador determinante que mientras esté en condiciones de estar adentro de la cancha, y bueno, dentro de los 22 o dentro de los 24, hay que tenerlo porque es muy representativo para los compañeros y para el resto de los equipos. Bueno, César, sí, para mí a Di María Scaloni lo cita por reconocimiento mundial. exactamente.
Gerardo, Solo por eso. yo lo que quiero decir es que a veces en una selección tenés el tema del reconocimiento mundial, el tema de sponsorización, que lo descuidamos, pero a veces los jugadores tienen sus sponsors que coinciden con la selección, y no tendría que ser así, uno tendría que elegir realmente a lo que corresponde, pero a veces, por ejemplo, Adidas representa a la selección argentina y Di María en este momento está en un equipo que tiene la misma representación de sponsorización y está en un buen momento, entonces bueno, posiblemente el técnico dice, por ambas cosas lo necesitamos. Ahí hay un cuadradito que dice eso, el tema de sponsor, el tema de reconocimiento mundial, así que Di María es un caso así, tal cual. Bueno, seguimos. Otra cosa importante para elegir a los jugadores dentro de un plantel, cuando uno elige una selección, es el grado de conocimiento que tiene con los compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? Piensen, chicas, si yo soy marcador central, ¿a mí me conviene conocer al marcador de punta previamente en mi equipo que yo juego durante todo el año? ¿Me conviene más conocerlo o me conviene desconocerlo? Entonces, a veces, esa es una pregunta importante. Si yo juego con algún compañero que ya conozco previamente y están en nivel de selección, conviene llevarlo. Por ejemplo, River, en este momento, a la selección argentina, nombro River porque da justo el caso de la formación. En defensa, ¿quién va a jugar en la selección argentina en esta semana? ¿Quién va a jugar Montiel, atrás? ¿Quién va a Montiel, jugar? Montiel y ¿quién más? Martínez Cuarta. Exactamente. Entonces, si juega Montiel y Martínez Cuarta, el técnico de la selección que no lo ve durante todos los meses entrenando diariamente, sabe que Martínez Cuarta y que Montiel jugaron 100 partidos juntos. Entonces, tiene menos que explicarle que si cambian los jugadores. Ya sabe que esa parte de la defensa tiene 2 jugadores que jugaron por lo menos una cantidad de partidos juntos. Eso también es muy importante en el momento de elegir una selección, en el momento de elegir un plantel. Entonces, a veces uno dice, bueno, llevo un pollito de cada lugar y lo junto y en una semana hago un equipo. Y la verdad que es difícil eso. Es muy difícil. Entonces, a veces conviene buscar lo que se llama en fútbol, a ver si escucharon esta palabra, las sociedades. ¿Qué significa las sociedades? Que un jugador se conozca la manera de jugar con el otro, que una jugadora conozca la manera de jugar con la otra. Entonces, de esa forma, si uno dentro del plantel tiene sociedades, es mucho más fácil poder entrenarlas. ¿Sí? Bueno, hay un concepto que es interesante, que es el siguiente. Yo les puse al final de todos, de todo el sector derecho del cuadrito, que es el trabajo a largo plazo y el trabajo a corto plazo. ¿Sí? Lo que es el trabajo a largo plazo y el trabajo a corto plazo. Lo mismo que se hace en divisiones inferiores, uno trabaja a largo plazo. Quiere decir que uno está trabajando, está formando las jugadoras para que a los 15 años, a los 14 años, para que lleguen a una primera división con 18, 19, 20 idealmente, ¿sí? Generalmente los jugadores que llegan con 15, 16, 17 años a una primera división o son superestrellas o es por un error del equipo que tienen que apurar la salida del semillero para ponerlos en la cancha, porque no queda otra. Pero generalmente una buena edad para debutar en primera es de 18 años para arriba, de 18 años para arriba. Esa es la mejor edad como para poder debutar tranquilas y tranquilos. Y a partir de los 22, 23 van a empezar a lograr el máximo rendimiento. ¿Sí?
a mi forma de ver, si uno apura por debajo de los 18 años la incorporación de un jugador en una primera división y posiblemente le falta madurez para jugar. Entonces, en la selección también hay una sub-15, que es un trabajo formativo, también hay una sub-20, que es un trabajo formativo, y está la selección mayor. Ahora, en la selección mayor, cuando uno elige el plantel para la selección mayor, no tiene tiempo de formación. Tiene que realmente elegir el estilo de juego y mirar muy bien cómo están sus jugadores, los jugadores en el rendimiento de su equipo y en el momento que elige. Porque no es lo mismo elegir hoy para el partido de esta semana con Paraguay, por ejemplo, que elegir después la lista del Mundial dentro de 2 años y medio, ¿sí? Es distinto, porque hoy Armani puede jugar, porque está en buen rendimiento, pero hay que ver dentro de 2 años y medio, cuando tenga 36 años, cómo está. Hay que ver la condición que está. Entonces, generalmente, el técnico de la selección mayor trabaja para el hoy. Y los técnicos de las selecciones formativas, que son la sub-15 y la sub-20, trabajan para mañana, para dentro de un tiempo, para darle el conocimiento de lo que es representar a la camiseta argentina, a la camiseta española, a la camiseta inglesa o a la camiseta de cualquier selección. Tienen mucho más tiempo cuando se trabajan en las selecciones formativas que en las selecciones mayores. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicas? No. ¿No? Bueno. A ver, pregunto, ¿sí? Una pregunta. Si yo juego un estilo defensivo, por ejemplo, si yo juego con el equipo de Camerún, soy técnico de la selección de Camerún, y sé que mi equipo me toca en la zona, me va a tocar la selección argentina, la selección brasilera y Alemania. Bueno, ¿cómo creen que elige el plantel el técnico de la selección de Camerún? ¿Cómo Bueno, elige? A ver, ¿qué se imaginan? yo me imagino que elige más defensa que otra cosa. Más defensa que otra cosa. ¿Y los volantes qué eligen? ¿Más volantes de qué condición? O sea, extremos o internos, decís vos. No, pero a ver, vos tenés para elegir distintos tipos de volantes, volantes de creación, volantes de marca, carrileros. O sea, ¿dónde va a estar más la búsqueda? Si uno sabe que enfrente va a tener esos equipos. Yo creo que por los extremos, carrileros, Carrileros y en el medio, ¿qué pondrías? ¿Volantes de creación o volantes de marca? de marca. Bueno, entonces ya empezaste a elegir, Florencia, tu selección de acuerdo a la situación de juego que vas a poder tener enfrente. Ahora, fíjense en el detalle. Todos los técnicos mundiales, generalmente, el sorteo del mundial no se hace 2 años antes. Se hace poco tiempo antes, ¿sí? Poco tiempo antes. No se hace, generalmente creo que se hace 2 meses antes el sorteo del mundial o 1 mes y pico antes. Quiere decir que uno tiene que elegir su plantel independientemente de lo que va a tener enfrente. Por eso, ¿qué es importante? Los jugadores que yo nombré recién con un nombre especial, que se llamaban como Nes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, yo hago mi equipo con muchos defensores, hago mi equipo, una selección con muchos mediocampistas de marca, y después juego contra Arabia Saudita, me toca Arabia Saudita y me toca un equipo, del equipo más fuerte me toca, no sé, Colombia.
Entonces puedo salir un poquito a atacar. Para eso tengo que tener los 2 o 3 o 4 jugadores comodines que me sirvan para modificar la táctica que yo tenía pensada. ¿Sí? Esa es la idea de el por qué los jugadores comodines. Bueno, pregunto, ¿se necesita en una selección jugadores altos? No, creo que no todos tienen que ser altos. ¿Pero se necesitan o no los jugadores altos? No todos Sí, tienen que ser altos, perfecto, pero ¿se necesitan jugadores altos? sí. Sí, Sí, ¿Para qué, por ejemplo? para para defender. la Poder defensa, jugar Para el para, tema de los calzazos. para cabecear también. El Me arquero. me encantó lo que dijo Brenda. Muchas veces nosotros vamos a jugar con delanteros bajitos, ¿sí? Por ejemplo, miles de veces vieron la selección argentina jugar con Messi y Agüero, de delanteros, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa atrás cuando juega Messi y Agüero? ¿Qué pasa atrás en la defensa? No nos complicamos, porque cuando tenemos que defender nos van a faltar jugadores altos. Entonces necesito un medio que por lo menos tengan 2 jugadores de altura y necesito por lo menos 2 centrales que tengan cierta altura, porque yo ya estoy teniendo en la cancha 2 delanteros de baja altura. Por lo tanto, es complicado jugar contra equipos que generalmente son torres, los alemanes, los ingleses, todos esos equipos son equipos que tienen mucha altura en defensa y muchas veces en ataque. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno elige y elige solamente por el nombre. Por ejemplo, ahora el número 9 de Argentina, ¿quién es? Varón, de los varones, de la selección de varones. ¿Quién es el número 9 que está jugando, que juega esta semana? Que jugó en Agüero. Racing. No, No. que jugó en Racing. Paredes. Paredes es el 5. Uy, ni idea. Ni idea, y un jugador que juega en el Inter. En el Inter. Ni idea, ¿no? Lautaro. Que jugó en Racing, Ay, Sí, Lautaro Lautaro. Martínez. Lautaro Martínez. Muy bien, Florencia. Lautaro Martínez, ¿es muy alto? No. No, pero cabecea bien, pero no es muy alto, ¿sí? Va a jugar Messi, no es muy alto, ¿sí? Juega Di María, vamos a poner que juegue Di María, no es tanto de cabecear. Bueno, pero Scaloni encontró un jugador que es alto y además ataca. ¿Quién es? Ocampo. Ocampo ya es un jugador que nos puede ayudar en defensa porque es muy alto y puede llegar a cabecear. Paredes, que lo nombraron recién, es un jugador alto que nos ayuda a cabecear. Entonces hay un montón de circunstancias Martínez que hacen que Cuarta. Martínez Cuarta empezaron a aparecer en la selección argentina jugadores que empiezan a ser importantes en altura, cosa que las últimas selecciones de Argentina no teníamos jugadores altos. Entonces, ahí nos ponemos a preguntar, bueno, Scaloni algo debe saber, algo debe entender, y habrá visto que en los últimos años las falencias de los equipos argentinos, independientemente que llegamos a ser subcampeones, teníamos muchas falencias en altura y empezó a poner algunos jugadores más altos, ¿sí? Eso es importante. Bueno, otra cosa importante que ahí Gerardo dijo, arqueros, ¿sí? Arqueros. ¿Cómo elegimos los arqueros? A ver qué les parece. ¿Cómo elegimos los arqueros? Porque la sacan de adentro, lo primero que me van a contestar. ¿Sí? Los arqueros lo elegimos porque la sacan de adentro. Y se ¿Por acabó. altura? Son buenos, porque como atajan bien. ¿Sí? ¿Elegimos así, Florencia? No.
¿Qué Por más se altura yo puede? creo que es uno de las cosas principales que se tiene en cuenta, me parece. El arquera. Muy bien. Y otra cosa muy importante hoy en día en el juego. No sé si se dieron cuenta que hay un tema muy importante en los arqueros hoy, que no pasaba hace 5 o 6 años atrás. Una cosa Que tienen que total, saber leer el juego, ¿no? leer el juego, muy bien Brenda, ¿por qué? Porque además de leer el juego, ¿qué pasa con los arqueros? Juegan mucho con qué parte del cuerpo, Los Con los brazos. pies. con los pies. Ah, cualquiera. Excelente. Entonces, hoy no se puede elegir solamente un arquero porque ataja muy bien, porque vuela muy bien y porque la saca, sino que prácticamente es un jugador más con los pies, porque de cada 30 pelotas que toca la defensa, ¿sí? Que toca la defensa, 25 pasa por los pies de la arquera. ¿Sí? Quiere decir que hoy los arqueros que uno elige en una selección, sea femenino o sea masculina, tienen que saber jugar con los pies. Porque si no saben jugar con los pies, entramos con una desventaja. ¿Sí? Hay una jugadora o un jugador que no le podemos pasar la pelota. Porque el arquero no la puede agarrar con la mano cuando se la pasa a un defensor, sino que se cobra. Cuando el arquero agarra la pelota con la mano y se la pasa a un defensor, ¿qué se cobra? ¿Se Un cobra? penal. No es penal, se cobra tiro libre. Se cobra un tiro Pero libre indirecto. ¿Sí? Cuando lo incluso pasa, si escucho. perdón, también si es adentro del área, ¿se cobra tiro libre? Si un defensor o una defensora le pasa la pelota a la arquera en forma voluntaria, o sea, a propósito, y la agarra la arquera o el arquero con la mano, se cobra tiro libre indirecto del lugar donde agarró la pelota. Quiere decir que si está dentro del área chica, patean de ahí. ¿Sí? Indirecto. La tienen que tocar. Pero, o sea que a la arquera, sí o sí, tiene que saber jugar con los pies. Sí o sí tiene que jugar con los pies, porque si no, complica su defensa. ¿Sí? Bueno, último tema y algunas Y preguntas. otra Sí, cosa clave que quiero agregar para de los arqueros es la personalidad. Para mí es fundamental, todo, es todo. fundamental. Personalidad y la voz para manejar la defensa, ¿sí? Como dice Gerardo, porque a veces la personalidad la tiene, pero no tiene la voz, porque la voz ¿de dónde viene? De Dios que nos formó como nos formó. Y a veces hay arqueros que miden 2 metros y cuando escuchan la voz, pi, 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 no se escucha nada. Entonces, lamentablemente la voz es importante como para un cantante, como para un profe, como para un locutor. Tiene que tener voz el arquero, porque si no tiene voz, no lo escucha nadie dentro de una cancha. Así que, bueno, Gerardo, yo lo que quería es que las chicas tengan una idea, todo lo difícil que es elegir dentro de 100 jugadores que debe tener para elegir un técnico de selección. En este momento, Scaloni debe tener en el mundo para elegir más o menos entre 40, 50, 60 jugadores y tienen que elegir 20, 22 en una convocatoria. Y esos 22 son los que van a representar a su estilo de juego, enfrentar el estilo de juego del contrario y representarnos a nosotros como país, porque es un tema muy importante, pero a nosotros ¿cómo nos gusta que juegue Argentina? Pregunto a las chicas, ¿cómo nos gusta que juegue nuestro equipo? Bien. Bien, pero bien es marca, picapiedra o nos gusta que juegue bien. A ver, que juegue bien significa que vaya al ataque o que marque todo atrás. ¿Cómo nos Ah, gusta? no, que vaya al ataque. A Argentina le gusta que vaya al ataque, ¿no? Sí. Bueno, miren lo que pasó. Les voy a contar una historia chiquitita.
¿Se acuerdan del Mundial que Argentina salió subcampeón? Perdimos Sí. la ¿Del final 2014? No. sí, que perdimos la final con Alemania, Sí. con la jugada del penal de Higuaín. Bueno, Argentina empezó a jugar el primer partido al ataque, con un estilo de juego, y terminó jugando a la defensa, defensivamente. Y jugando defensivamente, llegó a la final del Mundial, ¿sí? Llegó a la final del Mundial, pero el primer partido que salió a jugar Sabela con su equipo, salió a jugar con 3 delanteros, ¿sí? Jugó 4-3-3, con 3 delanteros, y terminó jugando 4-4-1-1, y de esa manera llegó a la final del Mundial, ¿sí? Porque se dio cuenta que jugando de otra manera, no seguíamos adelante. Y sobre la marcha cambió el estilo de juego. Con los mismos jugadores. Y seguramente de esa manera llegó a la final del Mundial. Bueno, Gerardo, no sé si tenemos tiempo para ver un videíto que les preparé a las chicas. Si se ve bien, lo vemos, ¿sí? Es de historia. No sé si... El fútbol femenino tiene una historia mucho más larga de lo que se supone. A fines del siglo XVII, un activista de los derechos de la mujer funda el British Ladies Football Club, y en 1895 se jugó en Londres el que se considera el primer partido oficial. El fútbol femenino creció mucho durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, el equipo de una fábrica de municiones juega contra un equipo francés el primer partido internacional. Sin embargo, en 1921, la Asociación de Fútbol se pronunció en contra del fútbol femenino por considerarlo un juego inadecuado para las mujeres. Recién en 1971 se levantó la prohibición. El auge del fútbol femenino durante 1980 y 1990 motivaron a la FIFA a organizar la Copa Mundial y al Comité Olímpico a integrarlo en los Juegos de Atlanta de 1996. En Argentina, el fútbol femenino organiza campeonatos nacionales desde 1991. Sin embargo, casi todas sus jugadoras son semiprofesionales. Un hito fue en 1971 durante la Copa del Mundo que se jugó en México. El seleccionado argentino venció 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca. En 2006, la selección se consagró por primera vez. Epa, ¿seguimos ahí? ¿Se frenó? No sé. ¿Se frenó? Estaba bien. Bueno, ¿están ahí? Bueno, mientras vemos qué pasó, les cuento. Vieron que en el video se hablaba de la guerra mundial y que el fútbol femenino tomó un auge muy importante durante esa época. ¿Se imaginan por qué? ¿Alguna puede decirme por qué en esa época de la guerra mundial el fútbol femenino tomó un auge muy importante? Porque no estaban los hombres para jugarlo, entonces tipo lo jugaban las mujeres. Exactamente. Porque como los hombres estaban todos en la lucha por la guerra mundial, las federaciones de fútbol, para no cortar el fútbol como, espectáculo, entre comillas, empezaron a hacer equipos de fútbol femenino y las mujeres, las chicas, empezaron a formar los equipos para representar a los distintos equipos de las distintas federaciones que no tenían los varones que estaban peleando en la guerra. Así que, bueno, por eso en la Segunda Guerra Mundial era muy importante el tema del fútbol femenino. Al final, del videíto, lo que habla es solamente un pedacito de cómo progresó el fútbol de selección argentina. Tanto progresó que en el último mundial, la selección argentina, los argentinos, en el fútbol femenino,
festejábamos los empates, ¿sí? Festejamos los empates. Ahora, como vieron ahí en la historia, tuvimos un gran triunfo, que las pioneras, que se llaman así, al equipo de fútbol femenino argentino que ganó en México, le ganó a Inglaterra 4-1, tuvimos partidos donde las selecciones femeninas ganaron. Lo que pasa es que veníamos bajando de nivel, y en el último mundial que pudimos clasificar, sacamos empates, y que esos empates nos dio la posibilidad de, bueno, de casi clasificar a la segunda rueda. Pero el fútbol femenino está creciendo día a día. Es muy importante lo que dijo el video. Todavía es semiprofesional. ¿Qué significa semiprofesional? Lo que significa que en los equipos que participan en la primera división de fútbol femenino, no todas las jugadoras todavía cobran un sueldo, ¿sí? No todas las jugadoras cobran un sueldo. Ustedes van a leer en distintas revistas o pueden escuchar que hay equipos que tienen muchas jugadoras profesionales que cobran un sueldo, pero generalmente en el fútbol profesional argentino, las jugadoras que cobran sueldo son entre 8 y 12 jugadoras. El resto del plantel son amateur, cobran un viático de traslado y nada más. Supuestamente es la mitad, ¿no?, del plantel la que cobra. Después hay clubes que le pagan la otra mitad, o hay clubes que reparten esa mitad en todas, ¿no? Exactamente. La realidad es que, en definitiva, obligatoriamente tiene que haber 8 contratos, ¿sí? 8 contratos, con un mínimo de sueldo. El resto lo ponen los clubes. O sea, si quieren tener 22 jugadoras profesionales, ponen 22. Pero la mayoría de los equipos tienen entre 8 y 12 jugadoras profesionales. El resto tienen un pequeño viático, nada más. O sea que todavía no es un profesionalismo total. Por eso la gran diferencia que hay entre equipos y equipos. Se enfrentan equipos donde todas las jugadoras son profesionales y súper profesionales, por ejemplo River Boca, contra equipos que son semiprofesionales. No todas las jugadoras tienen la exclusividad de venir a entrenar 2 veces por día y ocuparse solamente del fútbol. Entonces, por eso el torneo de fútbol femenino todavía no es parejo. Se está intentando que sea parejo, pero va a llevar un tiempo. Bueno, chicas, Gerardo, Evelyn, yo creo que la reunión del lunes, el desayuno de todos los profes va a ser importante para determinar noticias. A ver qué hacemos. Si salimos a la cancha o creo que vamos a tener que hacer algo. A una plaza vamos a tener que ir, pero algo vamos a tener que hacer. Gerardo, Evelyn. Chicas, no sé si quieren alguna pregunta. Bueno, chicas, el lunes entonces yo me comunico con ustedes al chat y les mando las novedades que vamos a Tengo una duda. proyectar. Sí. Tengo que llevar ficha médica porque, tipo, tengo un historial bastante largo del tema de físico, tipo con los huesos, que tengo problemas en los huesos, yo que sé, en la rodilla, ¿viste? Y, tipo, tengo que llevar una ficha médica o algo. César. Lo que tiene que llevar es un certificado médico que está apta para hacer Apto actividades médico. adecuadas a tu edad. Sí. Si un médico te autoriza a hacer fútbol, El del bienvenido. colegio, de todos los años, tipo, todos los años el colegio me manda para hacer. Lo tengo fotocopiado, ¿lo puedo traer? Tipo, ¿lo puedo llevar? Si está actualizado, o sea, si vos tenés uno del 2020, no hay problema. Si lo tenés del 18, no. No, todos los años lo renovo, pero creo que lo tienen que Exacto. actualizar. Bueno, Si tenés- gracias. Y contame, solamente de curioso, ¿qué te pasó en la rodilla? Accidente de auto, caída en escalera del colegio, 2 en realidad, y después jugando al fútbol, bueno, muchas veces que me caí y me doblé, y me pisaron la rodilla. Y Bueno, también que se apoyaron en mi tibia la última vez que jugué, y bueno, ahí dejé de jugar con el grupo que estaba jugando. ¿pero tenés ganas de jugar? Nunca se me van las ganas de jugar a mí.
Sí, Y con que bueno, después de todas las entonces, caídas siempre juego igual. Así. ¿el médico te prohibió jugar? No. Me Entonces dijo, la vamos última para vez que te veo adelante. acá de nuevo con un problema de fútbol, me dijo, no te atiendo más, así me dijo, pero... Bueno, buscarás otro médico, pero el fútbol sigue. Fernanda Gaga. Bueno, ahora se retiró, ¿vieron? Se retiró Gago. Bueno, pero Drago, sí, mucho estaba en no. Vélez. Sí, se retiró. Pero pobre, la verdad que la pasó mal. Pero fue muy persistente, ¿eh? La verdad que hay que tener mucha voluntad para volver de tantas lesiones como volvió él y bueno, y en equipos grandes, ¿no? Así que, bueno, chicas, el Bueno, lunes chicas, desayuno Fusade y novedades. Vamos a ver y a qué la novedades. tarde, o el mismo mediodía, así como estamos, les hablamos entre todos y les pasamos las novedades. Sí, esa es la idea. Bueno, Así espero que que les les haya mando un beso gustado. grande. Dale, genial. Esperemos Que tengan un buen tener fin de buenas semana. novedades. Muchas gracias por seguirnos siempre y espero Gracias. tenerlas a todas cara a cara pronto, aunque con distanciamiento social, pero presencialmente pronto. Así que un Bueno, beso grande de mi parte. Chau. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Fili. Chao. Gracias a chau, todas. Adiós, chau. gracias, chicas. A todos. Chao, chao. Chau, chau.